hace este índice. Ahí está el cuadro, ocupamos el primer lugar en el ranking, conjunto con el gobierno de El Salvador, somos los dos gobiernos calificados de excelentes. El año pasado el gobierno ecuatoriano era el único calificado como excelente, en buena hora nuestro buen amigo Mauricio Funes tiene esa calificación también, y la empresa Mitoski le otorga un 80% de apoyo popular, y llevamos 5 años y medio de gobierno. Antes la inestabilidad era tal que ningún gobierno de 1996 había podido acabar su periodo. Y apenas en 10 años antes de nuestro gobierno habíamos tenido 7 presidentes. Entonces un factor, un acervo intangible pero fundamental y muy importante, precisamente por lo fundamental, la estabilidad política. Y hemos logrado la reinstitucionalización del país, después de que las instituciones fueron destruidas, como les decía, por décadas del fundamentalismo neoliberal más absurdo. La reconstrucción del capital social, otro intangible, es fundamental. Esto nos ha permitido recuperar la fe en nosotros mismos. Precisamente empresarios españoles. Conversaba el otro día con un empresario español que varias veces ha estado viniendo por años al país y me decía: presidente, hay un cambio radical en el país, pero tal vez lo más importante es el cambio en mentalidad, ¿no? Esa proactividad, esa fe en nosotros mismos, ese sentirnos parte de un proyecto nacional, la recuperación de la confianza. Y esto es sumamente importante también, sobre todo en un país cuyas instituciones, cuya confianza, cuya cohesión social fue destruida por tal vez la más grave crisis de la historia ecuatoriana en 1999, que paradójicamente produjo el mayor atentado a los derechos de propiedad por un gobierno que impulsaba el neoliberalismo y se basaba en los derechos de propiedad privada, al incautarse los depósitos bancarios. Y esto lo conoce muy bien España, porque Ecuador no era un país de gran migración. Y después de esa crisis, 1999, en apenas 3-4 años, se produjo un éxodo de 2 millones de ecuatorianos, 2 millones de migrantes, a buscar mejor suerte en otras tierras. Y como no necesitábamos visa para España, y por hablar el mismo idioma, la inmensa mayoría de esos 2 millones de migrantes fueron a España. Valga la oportunidad para agradecerles sinceramente el cariño, la apertura con que recibieron a nuestros hermanos migrantes. Pero eso es motivo de vergüenza nacional. Y uno de los objetivos del gobierno es que se revierta ese flujo migratorio. Y gracias a Dios lo estamos logrando. Desde el inicio de nuestro gobierno ese flujo se ha revertido y ahora la gente no sale del país, regresa al país y sobre todo está regresando desde España, por supuesto también por la grave crisis que vive la economía española. Pero qué difícil ha sido reconstruir la confianza social después de tanta tragedia. Y estamos creciendo en momentos en que el mundo se debate en una crisis que representa al mismo tiempo enormes oportunidades para América Latina. Nuestra América crece en plena crisis de Europa y Estados Unidos, y Ecuador es de los países que más crece en nuestra América. Aquí ustedes pueden ver un cuadro, si me lo ponen, donde primero pues la tasa de crecimiento del año anterior llegó prácticamente al 8%, y el sector no petrolero, porque nuestra economía es muy influida por el petróleo, un ejercicio básico es separar sector petrolero de no petrolero. Nuestro sector no petrolero, que es el que responde a las políticas económicas, porque el sector petrolero, si encontraron más petróleo no, básicamente, creció casi al 9%. Insisto, es la tercera tasa de crecimiento más alta de América Latina, como podemos ver en el siguiente cuadro. Y esto después de la crisis que sufrió América Latina en el 2009, donde en promedio la región decreció 2%. Nosotros, gracias a políticas anticíclicas, no decrecimos. Crecimos poco, pero no decrecimos. La región decreció 2%. Y a partir de esa crisis ya llevamos 12 trimestres de crecimiento consecutivo. De acuerdo a la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, Ecuador es el país que más y mejor se ha recuperado de la crisis de 2009, donde, les insisto, toda América Latina decreció en promedio 2%, nosotros no decrecimos. Y de ahí nos hemos recuperado con mucha fuerza. Y todo esto es una economía dolarizada. Ustedes saben que Ecuador renunció a su soberanía monetaria. Con todo respeto les digo que es uno de los principales problemas para salir de la crisis europea, ¿no?
un tipo de cambio, una moneda común que se trata de mantener fuerte. La moneda alemana también conocida como euro. Bueno, pero la situación en Ecuador es más grave. Nosotros no es que tengamos una moneda común, tenemos una moneda extranjera. Entonces, sinceramente, y como economista, desde el punto de vista técnico, les puedo decir, toda mi vida fui profesor de economía universitario, que esto no es un detalle relevante. O sea, esa recuperación de una economía que ni siquiera tiene moneda nacional es algo realmente importante. Pero no solo aquello. Un tipo de cambio fijo extremo lo que perjudica es el desempeño, como la dolarización, un tipo de cambio fijo extremo, lo que perjudica es el desempeño del sector externo de la economía. Pues bien, nuestro sector externo muestra un altísimo dinamismo. Desde el 2007, fecha de inicio de nuestro gobierno, las exportaciones han crecido en promedio 14%, lo que significa que en valor prácticamente se hayan duplicado. Bueno, el incremento es cerca del 90%, pero además de eso se han diversificado mercados, estamos vendiendo a una treintena casi de países más, se han diversificado productos, se ha incrementado la oferta exportable. Pero todo esto fueran cifras vacías si no repercuten en lo principal. Todos estos son medios, ¿eh? El fin de la economía no es sacar estos gráficos bonitos y buenas cifras macroeconómicas. El fin de la economía son los seres humanos. Todas estas fueran cifras vacías si es que no mejoran el nivel de vida del pueblo ecuatoriano. Puede haber un mal crecimiento, un crecimiento empobrecedor que muchas veces tuvimos en América Latina. Gracias a Dios, y bueno, adecuadas políticas económicas y sociales, para lo cual se ha requerido fuerza política, porque esas reformas no se hubieran podido hacer sin la credibilidad y el apoyo popular que tiene el gobierno. Nuestro crecimiento ha venido acompañado de una adecuada redistribución del ingreso. Estas son palabras mayores en América Latina, que es la región más desigual del mundo. Y los países andinos, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, son los países más desiguales de la región más desigual del mundo. Entonces estamos hablando de palabras mayores. Felizmente la redistribución del ingreso ha mejorado sensiblemente, lo cual nos ha permitido reducir la pobreza existente. La pobreza existente en América Latina es básicamente fruto de la mala redistribución del ingreso. Ahí ustedes pueden ver el principal indicador de distribución del ingreso, que se llama el coeficiente de Gini. Esto es muy duro de reducir, los economistas saben, porque depende de factores estructurales, cómo ha caído dramáticamente en los últimos años y tiene una tendencia claramente decreciente. Sin embargo, todavía estos son valores escandalosos en comparación a los de Europa, que deben estar por 0.2 aproximadamente. Sigamos, por favor. Esto ha permitido también una drástica caída en los niveles de pobreza por ingresos, los cuales se encuentran aproximadamente en 28% de la población. Y con sano orgullo les puedo decir que donde más reducción de pobreza tenemos es en los grupos históricamente excluidos, como nuestros grupos indígenas. Sigamos. Nos ha permitido tener la tasa de desempleo, una de las tasas de desempleo más bajas en países de América Latina. Aquí me habían puesto también España, no quise ser tan duro, sé que están atravesando una crisis muy fuerte, pero ustedes saben que la tasa de desempleo española supera el 20%. Nosotros tenemos una de las tasas de desempleo más bajas de América Latina y una de las más bajas de la historia del Ecuador. Y todo esto, les insisto, con una economía dolarizada. Y todo esto sin recurrir al simplismo de explotar la fuerza laboral, lo cual puede producir ventajas en cuanto a costo de la mano de obra, pero es mucho más lo que quita que lo que da, porque rompe la unidad nacional, la cohesión social, limita el consumo interno. Gran parte de ese crecimiento del Ecuador, ustedes han visto el dinamismo en nuestras exportaciones, consumo externo de nuestros productos, pero también se ve a la demanda interna. Y esto porque ha mejorado sustancialmente la calidad del trabajo en Ecuador. Algunos empresarios se asustarán, sí, pero eso perjudica la competitividad. Jamás permitiremos que se base la competitividad en la explotación de nuestra fuerza laboral, pero sabemos que tenemos que ser competitivos y por eso estamos invirtiendo muchísimo en puertos, aeropuertos, infraestructura vial, energía, etcétera, para esos lados lograr competitividad sistémica y no por el simplismo de caída de los salarios reales o pérdida de estabilidad laboral, lo cual sería inaceptable, dicho sea de paso, por la clase trabajadora española. Veamos entonces qué ha pasado con la calidad del empleo, y esto destroza la economía ortodoxa que decía, quieren más trabajo, menor tasa de desocupación, caída de salarios reales. Nosotros hemos tenido una sustancial mejora en los salarios reales. Póngame por favor
los siguientes gráficos. Y aquí tenemos la brecha entre ingreso familiar y el costo en la canasta básica, la canasta que debe consumir una familia tipo ecuatoriana para salir de la pobreza. Esa brecha se ha reducido, está en el nivel más bajo de la historia. La cobertura del ingreso familiar con respecto a la canasta básica es del 93%, ha habido épocas en que ha sido solo el 60%, y esperamos en el 2013, finalmente, o a lo sumo el 2014, cerrar esa brecha, y que con el ingreso promedio de una familia tipo ecuatoriana se pueda consumir la canasta básica para salir de la pobreza. Sigamos. Las obligaciones empresariales, la seguridad social. Ustedes ven el incremento que ha habido. Todavía tenemos cerca de un 40% de nuestra fuerza laboral no afiliada a la seguridad social, pero se ha revertido esta situación. Antes era, al inicio de nuestro gobierno, 61% de trabajadores que no eran afiliados a la seguridad social y solo 38% que lo eran. Ahora tenemos casi 60% de trabajadores afiliados y 40% que no lo son. Y como ustedes ven, la tendencia es a subir esa afiliación, es decir, a cumplir las obligaciones laborales. En estos momentos, 44 o casi 50% de nuestra producción de energía eléctrica es de origen térmico. Nosotros no producimos derivados. Parte de los derivados producimos, pero tenemos que importar muchísimo. Y esto nos cuesta miles de millones anuales. Esta es la situación para el 2006. La energía de origen térmico, que además es un atentado al medio ambiente, era 36%. Interconexión, esto es importado, entre interconexión con Colombia, Perú, que nos vendían energía y nos vendían bien caro, más la térmica, 54% era energía térmica importada y solo 46% energía de origen hidráulico, renovable, limpia, y con la riqueza hídrica que tenía el país. Imagínense, con las inversiones que estamos haciendo para el 2016, 93.5% de nuestra energía eléctrica será hidráulica. Tendremos una de las matrices energéticas más limpias, más amigables con el medio ambiente y más eficientes del planeta. Los técnicos me dicen que las más altas, no quiero arriesgarme hasta verificar, pero este porcentaje, 93.5, sería al menos los más altos del planeta, y vamos a ser exportadores de energía, ya no importadores, lo cual es un cambio estructural significativo en la economía ecuatoriana, que como economía en vías de desarrollo se caracteriza por ser primario exportadora, y aquí vamos a convertirnos en exportadores de servicios. Por poner nuevamente en perspectiva, cuando hablo con esos técnicos patriotas ya de sesentones que habían perdido la esperanza cuando se quería privatizar todo en este país, pero de muy mala manera, me decían: presidente, aquí era una hazaña cuando al mismo tiempo se estaban construyendo 2 centrales hidroeléctricas. En estos momentos estamos construyendo 8 centrales hidroeléctricas, entre ellas la mega central más grande de la historia del país, Coca-Cola Sinclair, que por sí sola generará 1.500 kilovatios. Solo esa central ya cubre las necesidades, la demanda de energía del país. Entonces este es un ejemplo, no los quiero cansar, hay muchos: revolución vial, puertos, aeropuertos, etcétera, de la inversión también productiva, no solo social, que estamos realizando. Sigamos. Y les decía, algunos estarán preocupadísimos: este presidente está destrozando las cuentas fiscales. Bueno, veamos algunos datos. La recaudación de impuestos se ha casi duplicado en estos años. Estamos recaudando casi 5.000 millones más, que para un país como Ecuador es extremadamente significativo. Es más, el incremento, a ver, déjeme, le insisto, en el 2006 se recogían 4.623 millones de dólares, prácticamente hemos duplicado esa cantidad. Que nos han cargado de impuestos, lo que se llama la presión tributaria, impuestos sobre producción. 2006 era 11.1%, 2011 es 14.3%, todavía estamos incluso por debajo del promedio de América Latina, que es 15%, y muy por debajo de la Unión Europea y los países de la OCDE, que superan el 20%. Esto no ha sido, primero nos falta todavía mejorar la presión tributaria, pero esto no ha sido fruto de cargar con impuestos al sector empresarial. Escucharán algunos empresarios que se quejan, ¿no? Eso es parte del deporte nacional, pero no es cierto. Por ejemplo, nosotros tenemos un impuesto al valor agregado del 12%. Vayan con todo respeto a Perú, y es del 18%. ¿Cuánto es en España? El IVA. ¿Cuánto? 21%. Por aquí nos dicen que tenemos demasiado impuestos. Es 12%. Incluso hemos rebajado muchos impuestos, sobre todo al sector empresarial. El nuevo Código de la Producción